Mendieze ikurrin eder Azkena zaituta ixian Amar gazteren lerdena Makila luzez bidian. Bueno, es que ricasco por acercaros y bueno, hemos hecho una pequeña presentación de los miembros que tenemos aquí en la mesa. José Ana Aguirre, coordinador general del proyecto Euskal Memoria, Txema Uriarte, coordinador a nivel de Vizcaya, y Aize Goikoetxea, protagonista del film Itsasoaren Alaba, hija de Mikel Goikoetxea, Txapela. Cuando hablan de la represión, incluso cuando hablan de las víctimas del conflicto, tienden a olvidar que aquí no ha habido solamente 830 personas aproximadamente muertas por la acción armada de ETA o de otras acciones armadas. Independientemente de la valoración que le merezca a cada cual, los efectos de la represión policial y parapolicial han ocasionado, cuando menos, ya os digo que este no es un trabajo finalizado, 474 personas que han perdido la vida en este contexto político e histórico. Si hay que hablar de víctimas del conflicto en este país, ya es hora de que se empiece a hablar de 1.300. Hoy en día, con este trabajo, que todavía no está finalizado, aparecerán nuevos casos, hemos podido documentar 474 personas que han sufrido, bueno, que han perdido la vida, víctimas de la represión en estos 50 años. Y no hablamos de estimaciones aproximadas, hablamos de datos contrastados, documentalmente probados, situados en un contexto político en el cual sus responsables tienen nombres y apellidos. Hemos documentado que ha habido también 10.000 personas aproximadamente que han sufrido las torturas en centros de detención públicos. Han sido alrededor de 50.000 personas las que han sufrido detenciones por motivos políticos. Y de ellas, muchas, más de 7.000, han sido encarceladas en este mismo periodo histórico. Además, es ingente, hablamos de miles, nos costará muchos años documentarlo. Seguramente necesitaremos otro contexto político, otra situación política, el impulso incluso institucional, para llegar a saber cuántas personas han sufrido también, han sido heridas en el marco del conflicto por la acción policial y parapolicial. El número de exiliados en este país ha sido también ingente, siendo un pueblo pequeño de 3 millones de habitantes. Los efectos de la represión en estos 50 años no se pueden sustraer al debate político, menos aún ocultar a la realidad. Una que para nosotros era sagrante, era la forma que tienen de interpretar no solo el conflicto político, sino sus consecuencias. La invisibilidad de los efectos de la represión en centenares de miles de personas durante el último medio siglo. Geográficamente, más del 22% de las muertes habidas por la represión, exactamente 104 de todas las que hemos conseguido encontrar y clasificar, se han producido en Vizcaya, y 80 de ellas, aproximadamente el 10% de lo que se viene a llamar el Gran Bilbao, en Bilbao, la capital, y los escualdes limítrofes. Tenemos estimaciones tasadas, pero todavía no hemos conseguido identificar a las 3.000 que estimamos que han existido en todos estos años. 3.000 detenciones políticas en 50 años en una ciudad como Bilbao es una barbaridad. Es una barbaridad con la que convivimos, pero que no por ello deja de ser una barbaridad. Han sido alrededor de 600 personas que han denunciado ser torturadas. Con esto no quiere decir que no haya habido más o que otros cientos hayan sufrido malos tratos en sede policial o en la calle, que bueno, técnicamente no se puedan calificar como torturas, pero sí tienen un lugar preferente en el ámbito de los malos tratos. Y nos encontramos con que alrededor de 800 personas de Bilbao han sido encarceladas en todos estos años por motivos políticos. ¿Cómo ha afectado cada tema que abordemos a la población vasca, a la gente de a pie, a nuestros vecinos y vecinas? Amar gazteren lerdena makila luzez bidian. Mendibitxi dorberdiok harin orduaz kantari dana emon bihar jako maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako maikedan askatasunari. Para superar el escenario político que la ha hecho posible es fundamental, como os decía en un principio, sacar a la luz todo lo que ocurría. A este pueblo, entre otras muchas cosas, se le debe la verdad, toda la verdad, no solamente acerca de lo que se ha hecho, también en cuanto que ha sido sujeto y protagonista de la historia, todo lo que ha hecho. En Bilbao, ¿qué queremos hacer? Ampliar estas bases.
ampliar la base de colaboradores y documentación ya existente, complementar lo que ha sido la información ya obtenida acerca de la represión en este periodo, en los últimos 50 años, con todo lo que falta por recoger, por todo lo que hemos recogido, reflejado incorrectamente también, por todo lo que no hemos encontrado. Para nosotros el trabajo fundamental es precisamente crear lo que nosotros llamamos un centro de documentación permanente. Es decir, que todo lo que vayamos recogiendo pueblo a pueblo, desde materiales hasta testimonios, desde fotografías hasta la última octavilla que sirva para comprender cómo ha sido nuestra historia reciente, con Euskal Herria y sus ciudadanos como sujeto fundamental, que todo eso esté reunido, esté junto, esté ordenado, esté digitalizado y sobre todo esté en disposición de ser consultado y utilizado por la red popular. A pesar de ser una síntesis, los efectos de la represión nos han llevado a tener que escribir casi 1100 páginas y poner anexo una base informática, un CD-ROM, en el cual aparecen documentadas más de 22.000 personas que han sido sujetos contra su voluntad de la historia represiva en este pueblo. Muertos, heridos, detenidos, torturados, encarcelados, desaparecidos, por desgracia tenemos de todo. La palabra genocidio, que se utiliza en otros conflictos y en otras latitudes, se puede utilizar perfectamente para describir lo que han sido los efectos de la represión en estos 50 últimos años en Euskal Herria. Lo que nos planteamos a todos es un reto, es completemos esto. Nosotros ponemos un punto de partida, posiblemente con este primer trabajo el más amplio que nunca se haya hecho en este contexto, pero vosotros sois cómplices de todo esto. Esto no se puede hacer sin el vector popular y social al que aludía en un principio y sin el testimonio, sin la recolección de datos, testimonios, materiales, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Hemos conseguido ya más de 2.300 impulsores del proyecto. Es una cifra muy importante. Queremos llegar hasta los 6.000 en el próximo año. La red social que recoge documentación y busca impulsores es cada vez más amplia y lo vamos a conseguir seguro, pero desde Bilbo también. Y entonces cuando Chema me preguntó, cuando me dijo que viniese aquí y me preguntó qué es para ti la memoria, claro, yo empecé a pensar, ¿no? ¿Yo por qué hice? ¿Yo por qué le pedía yo el favor de entrevistar a la gente que conocía a Miquel, ¿no? Y era por eso, porque no tenía ni siquiera la mínima memoria de mi familia, de quién era yo, de quién era Miquel, ¿no? Entonces, para mí, esa búsqueda, yo no lo hice con un pensamiento de que eso luego se proyectaría, que la gente lo podría ver. Para mí era algo necesario, vital, ¿no? Entonces yo necesitaba para mi vida, para sanarme, para ser una persona entera, ¿no? Y para poder ser feliz, al final solucionar esto, ¿no? Y estaba todo envuelto en secreto. Más que secreto, era doloroso, era imposible de preguntar, tanto en casa como a otra gente. Entonces, cuando a mí me preguntaron ¿qué es para ti la memoria? Para mí la memoria es esto, ¿no? Ya de un modo muy personal, ¿no? Es algo que yo empecé de una forma muy intuitiva porque sabía que yo no estaba bien y que yo necesitaba avanzar en la vida y encontré esa fórmula. Entonces también me di cuenta pues que la memoria también tiene ese segundo paso y es que hay que hacer visible este tipo de situaciones, ¿no? Tanto el sufrimiento como las realidades, como la verdad que necesitamos, ¿no? Al final es decir, esto ocurrió, aunque muchos no quieran pensarlo, ni decirlo ni admitirlo, pero esto ocurrió y ha traído mucho sufrimiento a este pueblo y hay que decirlo. Y decirlo es una parte para curarse, ¿no? Para decir, bueno, yo he sufrido esto, no cambiaría mi vida, desde luego que no, porque al final he aprendido mucho, ¿no? Con este tipo de situaciones.
pero sí me han arrancado algo que ya no tiene recuperación, ya no es posible recuperar, ¿no? Es importante que la gente comprenda que aunque en Euskal Herria tengamos la tendencia de guardarnos todo para adentro, de que nadie hable de lo que sufre, de que aquello de lepoan hartuta seguía aurrera, ¿no? Eso está muy bien, pero tenemos que hacer el ejercicio tanto de recordar como de hablar de ello, porque si no, enfermaremos como pueblo. No es lo normal que una persona con 25 años tenga que empezar a pensar quién era su padre. Tampoco es normal que un pueblo tenga que empezar a enumerar la gente que ha muerto, que ha sido torturada, que ha sido detenida a estas alturas, después de 50 años, ¿no? Entonces, yo creo que es algo muy necesario y ojalá que la gente se implique. Estamos preparando un cuestionario bastante amplio, es un cuestionario que ya utilizaron en los años 60 para hacer la historia del obrerismo inglés y que después también se ha utilizado bastante con los indígenas de los pueblos de América. Es un cuestionario como bastante amplio, que lo que intenta es, o sea, retomar lo que ha sido la vida de las personas. Estamos terminando una cronología de situaciones y de sucesos que han ocurrido para ir contrastando un poco las informaciones de las personas. Vamos a juntarlos y vamos a hacer que a esas personas nos vayan contando la historia de los del franquismo desde todos los ámbitos de la vida, desde la escuela, cómo era la escuela, los mercados, cómo era, es decir, cuando venían las mujeres a vender o sea, todo lo que fue la vida del posfranquismo. Y esto lo que vamos a ir colgando de una manera, vamos a ir recogiendo también testimonios y después los materiales, fotografías, todo lo que nos puede ir documentando cómo fueron aquellos años del franquismo. Y todo eso, pues poco a poco, lo vamos a ir colgando y lo vamos a ir poniendo a disposición tanto de los socios como de las personas que tengan interés en documentar esa parte de la historia. Los documentos en sí, los testimonios en sí, o las fotografías, no tienen un valor interpretativo. Después el valor interpretativo nos lo irán dando los historiadores, los artistas. Lo que vamos a dejar es constancia de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido. Va a haber testimonios sencillos que vamos a grabar y les vamos a hacer un pequeño resumen y después ese testimonio grabado en MP3 pues se colgará en alguna web, donde se podrá buscar. Habrá testimonios que tengan un mayor valor histórico o que tengan mayor contextualización. A esto pues igual les haremos alguna transcripción y pondremos. Habrá testimonios que sean valiosos, entonces pues los grabaremos en vídeo. Habrá testimonios que sean imprescindibles, pues eso les daremos un tratamiento. Eso es lo que tenemos que ir haciendo desde los grupos. Ir buscando cuáles son esas personas, quiénes son esos informantes que nos pueden comentar, que nos pueden decir qué es lo que pasó en estos años. Os hemos convocado un poco la idea para que nos echéis un cable. O sea, para que nos echéis un cable, por un lado, a buscar esos testimonios y a crear esos grupos, y por otro lado, a mantener esta estructura. Pero yo sí que pienso que es muy importante que tengamos un concepto civil de esto, que es de personas de la calle, de personas que hemos vivido y que conocemos y que somos los que lo sostenemos, sin dar mucho paso, o ya también veremos, a que otros nos gestionen nuestra historia.